Un circuito resistivo es un circuito que contiene resistencias, fuente de voltaje y corriente. Un circuito que tiene componentes electrónicos se denomina como circuito electrónico. El circuito eléctrico son representaciones gráficas de elementos conectados entre sí para formar una trayectoria. Para esto existen tres tipos de resistencias. La primera es resistencia en serie. Se dice que los resistores están en serie si al moverlos de un punto a otro, el punto solo hay una trayectoria posible. El voltaje total del circuito será igual a la sumatoria de todos los voltajes individuales de los elementos que componen el circuito. La otra resistencia es la resistencia en paralelo. La resistencia en paralelo se dice que las resistencias están en paralelo si uno de sus extremos de cada resistor está conectado a un punto y el extremo o terminal está conectado a otro punto. Será igual a la sumatoria de todos los voltajes individuales de los elementos que componen el circuito. La última resistencia es la resistencia mixta o serie paralelo. En la mayoría de los circuitos, la combinación más frecuente es la resistencia de serie paralelo, ya que una combinación de resistencias en serie de resistencias paralelo. La intensidad total de la corriente en un circuito mixto depende de la resistencia total ofrecida por el circuito cuando se le conecta a una fuente de voltaje. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre cómo vamos a resolver los problemas de corrientes eléctricas resistivas. Primero nos iremos con la resistencia serie. En este problema nos piden que resolvamos un problema con tres resistencias, pero lo primero que tenemos que hacer es crear o escribir o dibujar la corriente eléctrica. De esta manera, la fórmula para la resistencia serie va a ser resistencia equivalente es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 y así seguidamente. Entonces, en este caso, nuestra sustitución sería resistencia equivalente es igual a 120 ohms más 270 ohms más 470 ohms da una resistencia total de 880 ohms. Esta es la resistencia que tiene nuestro circuito serie. La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de energía entregada y absorbida por un elemento en un momento determinado. Para entender mejor el concepto de potencia eléctrica, tenemos el siguiente ejemplo. Como bien sabemos, la fórmula para calcular la potencia eléctrica es esta: P igual a V por I. P es la potencia, V es el voltaje e I es la corriente. En nuestro ejemplo, dice así: ¿qué potencia eléctrica desarrolla una parrilla que recibe una diferencia potencial de 120 V? Que es el voltaje. Entonces en nuestros datos escribimos 120 V. Y por su resistencia circula una corriente de 6 amperes. 6 amperes. Los amperes es la corriente. En nuestra sustitución solo tenemos que sustituir nuestros valores. Quedaría P igual a 120, que es el voltaje, por la corriente, que son 6 amperes. Y esto nos daría un resultado de 720 watts. Hay dos clases de electricidad. La clase de electricidad que recibimos de las baterías se llama corriente directa o CD. Solo circula en una dirección. La electricidad que recibimos en los enchufes se llama corriente alterna o CA. Cambia su dirección muchas veces por segundo, pero ahora no es importante si es CA o CD. Lo que importa es el circuito. Cuando desconectamos el enchufe de la toma o abrimos el interruptor, se interrumpe el circuito y detiene el flujo de la corriente eléctrica.